Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, rompiendo el silencio de una tarde cualquiera. Estaba lavando los platos, con las manos llenas de espuma, cuando vi la pantalla encenderse. Un número desconocido, pero lo que me hizo fruncir el ceño fue el identificador, yo. No desconocido, no un nombre, solo yo. Me sequé las manos con un trapo, sintiendo una mezcla de curiosidad y algo raro, como un cosquilleo en la nuca. Pensé que era un error, alguna broma de la compañía telefónica o un contacto mal guardado. Pero no había nada en mi lista de contactos que coincidiera con eso. Decidí ignorarlo. No estaba de humor para lidiar con spam o estafas. El teléfono vibró de nuevo. 2 veces. 3. Cada vez, el mismo identificador, yo. La insistencia me puso nervioso. ¿Quién carajo se registra como yo en mi teléfono? Agarré el celular, dudando, y al final deslicé el dedo para contestar. Silencio. Ni un respiro, ni un ruido de fondo, solo un vacío que me hizo sentir como si estuviera hablando con el espacio mismo. Hola, dije, con la voz un poco temblorosa. Nada. Colgué, molesto, y bloqueé el número. Problema resuelto, pensé. Pero no. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, el teléfono volvió a sonar. Era un día pesado, con el jefe respirándome en la nuca por un proyecto atrasado, y no necesitaba más distracciones. Miré la pantalla y ahí estaba otra vez, yo. Me quedé helado. Había bloqueado ese número, estaba seguro. Revisé la lista de bloqueados y, efectivamente, ahí estaba. Pero entonces, ¿cómo demonios me estaba llamando? Sentí un nudo en el estómago. Esta vez no contesté, pero el teléfono no paró. Llamada tras llamada, cada 10 minutos, como si alguien estuviera desesperado por hablarme. Mis compañeros notaron que estaba pálido, preguntaron si estaba bien. Sí, todo bien, mentí, mientras apagaba el celular y lo guardaba en mi mochila. Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en esas llamadas. Encendí el teléfono, esperando que todo hubiera sido un glitch, pero apenas lo hice, una notificación apareció, un mensaje de voz. Del número yo. Mi dedo tembló sobre la pantalla. No quería escucharlo, pero algo en mí, esa maldita curiosidad humana, me obligó a darle play. Al principio, solo estática, como una radio mal sintonizada. Luego, una voz. Mi voz. No estoy exagerando, era mi maldita voz, pero sonaba rara. Como si estuviera agotada, o asustada. Por favor, no ignores esto, te necesito, decía, entrecortada, antes de que el mensaje se cortara abruptamente. Me quedé sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo era posible? ¿Era una broma? ¿Alguien había grabado mi voz y estaba jugando conmigo? Pero, ¿quién? No tenía enemigos, no que yo supiera. Mi vida era normal, trabajo, casa, Netflix, repeat. No había nada en mi pasado que justificara algo tan creepy. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un hack, un virus en el teléfono. Llamé a un amigo que sabe de tecnología, le conté todo. Formatea el celular, me dijo, y cámbialo si puedes. Suena a que alguien te está troleando duro. Pero su voz no sonaba tan segura como sus palabras. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba mi propia voz susurrándome desde el teléfono. Decidí seguir el consejo de mi amigo y llevé el celular a una tienda para que lo revisaran. El técnico, un tipo joven con cara de aburrido, me dijo que no encontraba nada raro. El sistema está limpio, amigo. No hay virus, no hay apps raras. ¿Seguro que no guardaste tu propio número con un nombre extraño? Me miró como si yo fuera idiota. Le juré que no, pero no insistí. Salí de la tienda con el teléfono en la mano, sintiéndome más perdido que antes. Al día siguiente, las cosas se pusieron peores. No solo eran llamadas. Empecé a recibir mensajes. Fotos. Eran imágenes borrosas, como tomadas con una cámara vieja, pero todas tenían algo en común, yo estaba en ellas. En una, estaba caminando por la calle, con la misma chamarra que usé esa mañana. En otra, estaba en mi cocina, lavando los platos, justo como el día que todo empezó. El corazón se me subió a la garganta. Alguien me estaba siguiendo. O algo. Porque las fotos no eran normales. Había algo, fuera de lugar. En una, mi sombra parecía tener una forma diferente, como si no fuera mía. En otra, había una figura borrosa detrás de mí, pero cuando miré la foto con atención, no estaba seguro de si era real o solo mi imaginación.
Intenté hablar con mi hermana, la única persona en la que confiaba lo suficiente como para no sonar como un loco. Le conté todo, le mostré los mensajes, las fotos. Ella se quedó callada un momento, con los ojos fijos en la pantalla de mi teléfono. Esto no me gusta, Manu dijo finalmente. Tienes que ir a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Que mi propio número me estaba acosando? ¿Que mi voz me dejaba mensajes pidiéndome ayuda? Sonaba ridículo incluso para mí. Sin embargo, ella insistió en que no me quedara solo esa noche. Me fui a su casa, pensando que tal vez un cambio de ambiente me calmaría. Pero no fue así. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró en la mesa de noche. Lo había dejado en modo silencio, pero de alguna forma, el sonido estaba activado. Miré la pantalla. Esta vez, no era una llamada. Era una videollamada. Mi dedo se congeló sobre el botón de rechazar. No sé por qué, pero algo en mí sintió que si no contestaba, las cosas iban a empeorar. Deslicé el dedo para aceptar, y la pantalla se encendió. Al principio, solo oscuridad. Luego, una imagen granulada, como si la cámara estuviera en un lugar con poca luz. Y entonces lo vi. Era yo. Pero no era yo. Estaba pálido, con ojeras profundas, el cabello desordenado. Mis ojos. Dios, mis ojos parecían vacíos, como si no tuvieran vida. Manu, dijo la figura en la pantalla, con mi voz, pero rota, como si le costara hablar. Tienes que escuchar, no hay mucho tiempo. La pantalla se apagó de golpe, y el teléfono se reinició. Me quedé temblando en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era clara, esto no era una broma. Algo, o alguien, estaba tratando de alcanzarme. Y lo peor de todo es que usaba mi cara, mi voz, mi vida. No pude dormir después de esa videollamada. Me quedé sentado en la cama de la habitación de invitados de mi hermana, con la luz encendida, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Cada ruido en la casa, el crujir del piso, el zumbido del refrigerador, me hacía saltar. Mi hermana, que normalmente era la persona más racional del mundo, también estaba inquieta. Cuando le conté lo de la videollamada, su cara cambió. Manu, esto ya no es normal, dijo, con los ojos muy abiertos. Tienes que deshacerte de ese teléfono. Ahora. Pero no podía. No sé por qué, pero sentía que si lo apagaba o lo tiraba, estaría cortando la única pista que tenía para entender qué demonios estaba pasando. A la mañana siguiente, decidí enfrentar el problema de frente. Llevé el teléfono a otra tienda, esta vez una más especializada, de esas que arreglan cosas raras y prometen soluciones para cualquier problema tecnológico. El tipo detrás del mostrador, un cuarentón con tatuajes en los brazos y una camiseta de metálica, me escuchó con atención mientras le contaba todo. No se rió, no me miró como si estuviera loco. Solo asintió y dijo, déjamelo un par de horas. Voy a revisarlo a fondo. Me dio un ticket y me fui a tomar un café, intentando calmar los nervios. Pero no podía dejar de pensar en esa imagen de mí mismo en la videollamada. Esos ojos vacíos. Mi voz, pero no mía. Era como si algo hubiera robado mi identidad y la estuviera usando para torturarme. Cuando volví a la tienda, el tipo me esperaba con una expresión que no me gustó nada. Mira, amigo, empezó, rascándose la nuca, tu teléfono no tiene nada malo. El sistema está limpio, no hay malware, no hay nada raro instalado. Pero, encontré algo extraño. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de cómo seguir. Hay un archivo en la memoria interna. Un video. No está en ninguna carpeta visible, pero lo detecté porque estaba usando espacio. No sé cómo llegó ahí, pero, creo que deberías verlo. Mi corazón se aceleró. ¿Lo abriste?, pregunté. Él negó con la cabeza. No me meto en los archivos personales de los clientes. Pero te lo copié a una carpeta para que lo veas. Ten cuidado, ¿sí? Salí de la tienda con el teléfono en la mano, sintiendo que pesaba más de lo normal. No quería ver ese video. No quería saber qué había ahí. Pero, como siempre, la curiosidad me ganó. Me senté en un parque cercano, bajo un árbol, y abrí la carpeta que el tipo había creado. Ahí estaba, un archivo llamado yo-001mp4. Mi dedo tembló antes de darle play. La pantalla se llenó de estática al principio, como en el mensaje de voz. Luego, la imagen se aclaró. Era mi cuarto. Mi cama deshecha, mi escritorio con los mismos papeles desordenados que había dejado esa mañana. Pero no había nadie.
La cámara parecía estar fija, como si alguien hubiera dejado el teléfono grabando. Y entonces, escuché un ruido. Un crujido, como si alguien caminara sobre el piso de madera. La cámara giró lentamente, y ahí estaba yo. O algo que se parecía a mí. Estaba de pie en la esquina del cuarto, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Pero no era yo. La piel estaba demasiado pálida, casi gris. Los ojos eran oscuros, como pozos sin fondo. No parpadeaba. No se movía. Solo miraba. El video se cortó de repente, y el teléfono vibró en mi mano. Un nuevo mensaje. Del número yo. Esta vez, no era un texto ni una foto. Era otro video, pero este no estaba guardado en mi teléfono. Era un enlace a una transmisión en vivo. Contra todo sentido común, lo abrí. La pantalla mostró un lugar que no reconocí al principio. Era oscuro, con paredes húmedas y agrietadas, como un sótano o un túnel abandonado. La cámara se movía lentamente, como si alguien la estuviera sosteniendo. Y entonces, la voz. Mi voz. Manu, estás aquí, siempre has estado aquí. La cámara giró, y vi una figura en la distancia, apenas iluminada por un resplandor débil. Era yo. Pero estaba encorvado, con la ropa rota, como si hubiera estado atrapado en ese lugar por años. La figura levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con la cámara. No eran humanos. Eran vacíos, pero llenos de algo que no podía explicar. La transmisión se cortó. No sé cuánto tiempo estuve sentado en ese parque, mirando la pantalla apagada del teléfono. Sentía que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Los niños jugando, los pájaros, el ruido de los autos, todo parecía lejano. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero ninguna tenía sentido. ¿Quién estaba grabando esos videos? ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Por qué usaban mi cara? Decidí volver a casa de mi hermana. No quería estar solo. Pero cuando llegué, ella no estaba. La casa estaba en silencio, las luces apagadas. La llamé al celular, pero saltó directo al buzón. Eso no era normal. Mi hermana siempre contestaba. Encontré una nota en la mesa de la cocina. Fui a comprar algo para la cena. Vuelvo en 20. Pero la nota estaba escrita con mi letra. No con la de ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Revisé el reloj. Habían pasado 2 horas desde que supuestamente dejó esa nota. Corrí a su cuarto, a la sala, al baño. Nada. Su celular estaba en su mesita de noche, apagado. Intenté encenderlo, pero la batería estaba muerta. Y entonces, mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Una foto. Era mi hermana, sentada en una silla, con las manos atadas detrás de la espalda. Estaba en un lugar oscuro, con las mismas paredes húmedas que había visto en la transmisión. Debajo de la foto, un texto: si quieres encontrarla, ven a donde siempre has estado. No pensé. Agarré las llaves de mi hermana, su auto, y salí disparado. No sabía a dónde iba, pero algo en mi cabeza me decía que tenía que moverme. Mientras conducía, el teléfono no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Todas de yo. Ignoré todo hasta que un mensaje me hizo frenar en seco. Era una ubicación. Un punto en el mapa, a las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada. No había nada ahí, según Google Maps. Solo almacenes viejos y lotes vacíos. Pero no tenía otra pista. Cuando llegué, el lugar estaba desierto. Los edificios eran esqueletos de concreto, con ventanas rotas y grafitis descoloridos. Aparqué el auto y bajé, con el teléfono en la mano. La batería estaba al 5%, pero no me importó. Caminé entre los edificios, buscando cualquier señal. El aire olía a humedad y metal oxidado. Y entonces, lo escuché. Un susurro. Mi voz, pero no venía del teléfono. Venía de algún lugar entre las sombras. Manu, por aquí, me detuve, con el corazón en la garganta. No podía ver nada, pero sentía que algo me observaba. Di un paso hacia adelante, y el suelo crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi algo que me hizo retroceder, una huella. Mi huella. Pero yo no había pasado por ahí antes. Me quedé paralizado, mirando esa huella en el suelo polvoriento. Era idéntica a la suela de mis tenis, hasta el desgaste en el talón izquierdo. Pero juro que no había caminado por ese lugar antes. El aire se sentía pesado, como si cada respiro me costara más. El susurro volvió, más claro esta vez, pero aún con esa voz que era mía y no lo era. Manu, no te detengas, venía de un edificio a mi derecha,
un almacén con la puerta entreabierta, colgando de bisagras oxidadas. Mi teléfono vibró otra vez, pero la pantalla estaba negra. Intenté encenderlo, pero nada. La batería se había agotado, o eso pensé. Sin embargo, lo guardé en el bolsillo, porque, aunque no funcionara, era lo único que me conectaba con lo que sea que estaba pasando. Avancé hacia el almacén, con el corazón latiéndome en los oídos. Cada paso hacía crujir el suelo, y cada crujido me hacía mirar por encima del hombro, esperando ver algo. No sé qué. ¿A mí mismo? ¿A mi hermana? ¿A lo que sea que estaba detrás de todo esto? Empujé la puerta, y el chirrido que soltó fue como un grito en el silencio. Adentro, el lugar estaba oscuro, solo iluminado por rayos de luz que se colaban por los huecos del tejado roto. Olía a moho y a algo metálico, como sangre vieja. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y vi que el suelo estaba cubierto de escombros, pedazos de concreto, latas oxidadas, y algo que parecía ropa. Ropa que reconocí. Era la sudadera que mi hermana llevaba puesta esa mañana. Corrí hacia la sudadera, la levanté con manos temblorosas. Estaba rasgada, con manchas oscuras que no quise analizar demasiado. «Sofía», grité, con la voz quebrándose. Nadie respondió. Solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Me di la vuelta, buscando cualquier señal, cualquier pista. Entonces lo vi, en una pared, escrito con algo que parecía pintura negra, estaba mi nombre. Manu. Pero no era solo mi nombre. Debajo, había más palabras, garabateadas con una letra que, de nuevo, parecía la mía: «Siempre has estado aquí». Sentí que las piernas me fallaban. Era la misma frase que había escuchado en la transmisión. La misma que estaba en el mensaje con la foto de mi hermana. Saqué el teléfono, aunque sabía que estaba muerto, y lo sacudí como si eso fuera a hacer algo. Para mi sorpresa, la pantalla se encendió por un segundo, mostrando una notificación: «Yo te está llamando». No había botón para contestar, pero la llamada se conectó sola. La estática llenó el aire, y luego, mi voz otra vez. «Está cerca, Manu, tan cerca». La pantalla parpadeó y se apagó de nuevo. Tiré el teléfono al suelo, frustrado, asustado, furioso. «Déjame en paz», grité, aunque no sabía a quién le estaba hablando. Caminé más adentro del almacén, siguiendo un pasillo que se abría entre las sombras. El suelo estaba húmedo, y mis pasos dejaban huellas que se mezclaban con otras que ya estaban ahí. Huellas mías. Era como si hubiera estado caminando en círculos sin darme cuenta. Llegué a una escalera que bajaba a lo que parecía un sótano. No quería bajar. Todo en mí me gritaba que diera la vuelta y corriera. Pero la imagen de mi hermana, atada en esa silla, no me dejaba. Si ella estaba ahí abajo, no podía abandonarla. Bajé los escalones, uno por uno, con las manos apoyadas en las paredes frías y húmedas. El olor metálico se hacía más fuerte, y el aire estaba tan denso que casi podía masticarlo. Cuando llegué al final de la escalera, vi una puerta de metal, cerrada con un candado oxidado. Pero el candado estaba roto, colgando de un lado, como si alguien lo hubiera forzado. Empujé la puerta, y lo que vi me hizo retroceder. Era una habitación pequeña, iluminada por una bombilla que colgaba del techo, parpadeando. En el centro, había una silla. La misma silla de la foto. Pero estaba vacía. No había rastro de mi hermana. En las paredes, había fotos. Decenas de fotos. Todas mías. Algunas eran recientes, como la de mí en la cocina lavando platos. Otras eran más viejas, de años atrás, cuando aún vivía con mis padres. Pero había algo extraño en todas, en cada una, mi sombra era diferente. A veces demasiado larga, a veces con una forma que no era humana. Y en algunas, había otra figura, borrosa, siempre detrás de mí. Me acerqué a una de las fotos, una en la que estaba en un parque con mi hermana, sonriendo. Pero en la pared, mi sonrisa estaba, torcida, como si alguien la hubiera editado. Y mis ojos. Eran los mismos ojos vacíos de la vie de Ga. Sentí un frío que no explicaba la temperatura del lugar. Algo estaba mal. Muy mal. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Un paso. Lento, deliberado. Me giré, pero no había nadie. Solo la bombilla parpadeando, proyectando sombras que parecían moverse solas. «Sofía», susurré, con la voz temblando. Otro paso. Esta vez, más cerca. Saqué el teléfono del bolsillo, aunque sabía que no servía de nada. Pero cuando lo hice, vibró. La pantalla estaba negra, pero el vibrador no paraba. Y entonces,
una voz salió del altavoz. Mi voz. No mires atrás, Manu, no mires. No sé cómo, pero obedecí. Mantuve los ojos fijos en la silla vacía, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía que me diera la vuelta. El sonido de los pasos se detuvo, pero sentía algo detrás de mí. Algo pesado, como una presencia que ocupaba todo el espacio. Mi respiración se aceleró, y el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, la pantalla se encendió, mostrando una imagen en vivo. Era la habitación en la que estaba. La silla, las fotos en la pared, la bombilla parpadeando. Y yo, de pie, mirando hacia la cámara. Pero detrás de mí, había algo. No era una sombra. No era una figura borrosa. Era yo. Otra versión de mí, con la piel gris, los ojos negros, y una sonrisa que no era humana. La imagen se congeló, y el teléfono se apagó otra vez. Corrí. Subí las escaleras más rápido de lo que nunca he corrido en mi vida, tropezando, raspándome las rodillas, pero sin detenerme. Salí del almacén, llegué al auto, y arranqué sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Pero mientras conducía, algo me golpeó. La nota en la casa de mi hermana. La sudadera rasgada. Las huellas. Todo apuntaba a que alguien, o algo, estaba jugando conmigo. Y lo peor de todo, no había encontrado a mi hermana. No tenía idea de si estaba viva, si estaba en ese lugar, o si todo era una trampa. Cuando llegué a un semáforo, mi teléfono vibró de nuevo. Imposible, porque la batería estaba muerta. Pero ahí estaba, encendido, con un nuevo mensaje. Era un audio. Lo abrí, aunque cada parte de mí me gritaba que no lo hiciera. Era la voz de mi hermana. Manu, no vengas, no es lo que piensas. Su voz se quebró, como si estuviera llorando. Luego, un grito, y el audio se cortó. Miré la pantalla. El remitente, yo. Y debajo, una nueva ubicación. No era el almacén. Era mi casa. Conduje hacia mi casa como si el mundo se estuviera derrumbando detrás de mí. Las calles estaban casi vacías, pero cada semáforo en rojo sentía como una eternidad. Mi teléfono, que ya no debería estar funcionando, seguía vibrando en el asiento del copiloto. No lo miré. No podía. La voz de mi hermana, ese grito en el audio, resonaba en mi cabeza como un eco que no se apagaba. No vengas, no es lo que piensas. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia? ¿Una súplica? Mi mente estaba en un torbellino, pero mi cuerpo actuaba por instinto, pisando el acelerador, girando el volante, acercándome a mi casa como si algo me jalara hacia allá. Cuando llegué, el barrio estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni un perro ladrando, ni un vecino en la calle. Mi casa, que siempre me había parecido un lugar seguro, ahora se veía diferente. Las ventanas estaban oscuras, pero no como si las luces estuvieran apagadas, sino como si algo absorbiera la luz. Aparqué el auto de mi hermana a unos metros, no sé por qué, quizás porque una parte de mí no quería anunciar mi llegada. Agarré el teléfono, que seguía vibrando como si estuviera poseído, y bajé. La pantalla mostraba una notificación, yo te está llamando. No contesté. No podía lidiar con esa voz otra vez. No ahora. La puerta principal estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. De hecho, estaba seguro de que la había cerrado con llave antes de irme a casa de mi hermana. Empujé la puerta con cuidado, y el chirrido de las bisagras me hizo estremecer. Adentro, todo estaba en su lugar, pero algo se sentía mal. El aire estaba frío, más frío de lo normal, y había un olor extraño, como a ozono, como después de una tormenta. Encendí la luz de la sala, pero la bombilla parpadeó y se apagó con un chasquido. Genial, pensé, justo lo que necesitaba. Caminé hacia la cocina, llamando a mi hermana en voz baja. «Sofía, ¿estás aquí?» Nada. Solo el sonido de mis propios pasos. Revisé cada cuarto, el baño, mi habitación. Todo estaba como lo había dejado, pero había detalles que no cuadraban. El espejo del baño tenía una grieta que no recordaba. En mi escritorio, los papeles estaban ordenados, aunque los había dejado en un desastre. Y en la pared de mi cuarto, donde tenía un póster de una banda, había un rasguño largo, como si alguien hubiera pasado una uña con fuerza. Volví a la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez no pude ignorarlo. La pantalla mostraba un nuevo mensaje de yo. Era una foto. Me temblaron las manos al abrirla. Era mi sala,
tomada desde el rincón donde estaba parado en ese momento. Pero en la foto, yo no estaba solo. Había una figura detrás de mí, borrosa, con los mismos ojos negros y vacíos que había visto antes. Giré la cabeza tan rápido que casi me lastimó el cuello, pero no había nada. Solo la pared. Solo la oscuridad. Corrí hacia la puerta trasera, pensando que tal vez Sofía estaba en el patio, pero cuando la abrí, me detuve en seco. El patio no era mi patio. Era otra cosa. El césped estaba seco, muerto, y en lugar de la cerca que separaba mi casa de la del vecino, había un muro de concreto alto, cubierto de musgo y grietas. En el centro del patio, había un pozo. Un pozo que no existía en mi casa. Nunca había existido. Era viejo, con piedras desgastadas, como algo sacado de una película de terror. Me acerqué, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. El teléfono vibró otra vez, y esta vez, la pantalla mostró una transmisión en vivo. Era el pozo. La cámara estaba dentro, bajando lentamente, como si alguien sostuviera una linterna. El agua al fondo reflejaba la luz, pero había algo más. Sombras que se movían, formas que no podía distinguir. Y entonces, una voz. La voz de mi hermana. Manu, estoy aquí. La cámara se acercó al agua, y vi su rostro reflejado. Estaba pálida, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera atrapada bajo la superficie. Grité su nombre, pero la transmisión se cortó. Miré el pozo, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Pero solo había silencio. Sin pensarlo, busqué algo para bajar. Encontré una cuerda vieja en el cobertizo, una que usaba para atar cosas en mudanzas. La até a un árbol seco que estaba cerca y la tiré dentro del pozo. No sabía qué estaba haciendo, solo sabía que tenía que encontrar a Sofía. Me até la cuerda a la cintura y empecé a descender, usando las piedras del pozo como apoyo. El interior era más frío de lo que esperaba, y el olor a humedad era abrumador. Mis manos resbalaban, pero seguí bajando, con la imagen de mi hermana atrapada en mi cabeza. Cuando llegué al fondo, no había agua. No había nada. Solo un suelo de tierra húmeda y una oscuridad que parecía tragarse la luz de mi linterna. Pero las paredes. Dios, las paredes. Estaban cubiertas de dibujos, garabatos, como los que había visto en el almacén. Mi nombre, repetido una y otra vez. Manu, Manu, Manu. Y fotos. Más fotos mías. Algunas eran de momentos que ni siquiera recordaba, como si alguien hubiera estado observándome toda mi vida. En una esquina, encontré un objeto que me hizo detener el corazón, el llavero de Sofía, con la figurita de un gato que le había regalado en su cumpleaños. Entonces, escuché un ruido. Un roce, como si algo se arrastrara por el suelo. Apunté la linterna hacia el sonido, pero no vi nada. Solo sombras que parecían moverse cuando no las miraba directamente. «Sofía», susurré. El roce se detuvo, y por un segundo, pensé que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces, mi teléfono, que estaba metido en mi bolsillo, vibró. Imposible. No había señal ahí abajo. Lo saqué, y la pantalla estaba encendida, mostrando una llamada entrante de yo. No contesté, pero la voz salió igual. Mi voz. No estás solo, Manu, nunca lo has estado. El roce volvió, más fuerte, más cerca. Giré la linterna, y esta vez vi algo. Una figura, agachada en la esquina del pozo. Era yo. O algo que se parecía a mí. La piel gris, los ojos negros, la misma sonrisa torcida de las fotos. No se movía, solo me miraba, con la cabeza ladeada como si estuviera estudiándome. Di un paso atrás, tropezando con la cuerda. «¿Qué quieres?», grité, pero mi voz sonó débil, rota. La figura no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia la pared detrás de mí. Me giré, y ahí estaba. Una puerta. Una maldita puerta en la pared del pozo. No había estado ahí antes, lo juro. Era de madera, vieja, con marcas que parecían garras. Mi linterna temblaba en mi mano mientras me acercaba. El teléfono vibró otra vez, y la pantalla mostró un mensaje: «Abre la puerta, Manu. Ella está del otro lado». No quería abrirla. No quería saber qué había detrás. Pero la voz de mi hermana, su grito, sus palabras, no podía dejarla. Con la mano temblando, empujé la puerta, y un aire frío me golpeó la cara. Del otro lado, solo había oscuridad. Y un sonido. Un latido, lento, constante, como un corazón gigante. El latido resonaba en mis oídos, lento, profundo, como si el mismísimo suelo estuviera vivo.
La oscuridad al otro lado de la puerta era absoluta, tan densa que mi linterna apenas lograba perforarla. Di un paso hacia adelante, con la cuerda aún atada a mi cintura, aunque ya no estaba seguro de si me sostenía o me atrapaba. El aire era frío, cortante, y olía a algo que no podía identificar, una mezcla de tierra húmeda y algo, podrido. Mi teléfono vibró otra vez en mi bolsillo, pero no lo saqué. No quería ver otro mensaje, otra foto, otra transmisión. Solo quería encontrar a Sofía y salir de ahí. Avancé a ciegas, con una mano extendida frente a mí y la otra sosteniendo la linterna. El suelo bajo mis pies ya no era de tierra, era liso, como mármol, pero resbaladizo, como si estuviera cubierto de una fina capa de hielo. El latido se hacía más fuerte, más rápido, y cada pulso parecía vibrar dentro de mi pecho, como si mi propio corazón estuviera sincronizándose con él. Sofía, susurré, aunque mi voz sonaba apagada, como si la oscuridad se la tragara. No hubo respuesta. Solo el latido y, de vez en cuando, un susurro que no podía distinguir, pero que me erizaba la piel. De pronto, mi linterna iluminó algo. Una pared. No, no era una pared. Era un espejo. Enorme, cubriendo todo el espacio frente a mí, con un marco de madera tallada que parecía antigua, gastada, como las puertas que había visto antes. Me acerqué, aunque cada instinto me gritaba que no lo hiciese. Mi reflejo me miró de vuelta, pero, no estaba bien. Mi piel estaba pálida, mis ojos oscuros, hundidos. Era la misma cara que había visto en las fotos, en los videos, en el pozo. Pero esta vez, el reflejo no se movía como yo. Levanté una mano, y el reflejo no lo hizo. Solo sonrió. Esa sonrisa torcida, inhumana, que me helaba la sangre. Manú, dijo el reflejo, con mi voz, pero más grave, como si viniera desde el fondo de un abismo. Di un paso atrás, tropezando, y la linterna se me cayó al suelo, apagándose. La oscuridad me envolvió, y el latido se aceleró, tan fuerte que sentía que mi cabeza iba a estallar. Agarré la linterna, la sacudí, pero no funcionaba. Tanteé el suelo, buscando la cuerda, pero ya no estaba ahí. La había sentido tensa hasta hace un momento, pero ahora, nada. Estaba solo en esa oscuridad, con el reflejo que ya no podía ver, pero que sentía observándome. Entonces, una luz tenue apareció frente a mí. No era mi linterna. Era mi teléfono, que ahora flotaba a unos metros, con la pantalla encendida, mostrando una imagen. Era Sofía. Estaba de pie, en lo que parecía un cuarto idéntico al que estaba yo, pero en la pantalla, ella estaba mirando algo con terror. Sus manos estaban atadas, y su rostro estaba cubierto de lágrimas. Manú, no, dijo, y la cámara giró, mostrando lo que ella veía. Era yo. Pero no el yo que estaba en ese momento, atrapado en la oscuridad. Era el otro yo. El de la piel gris, los ojos negros, la sonrisa torcida. Estaba parado frente a ella, sosteniendo algo en la mano. No pude distinguir qué era, pero brillaba, como un cuchillo. Grité su nombre, corriendo hacia el teléfono, pero cuando lo alcancé, la pantalla se apagó, y el aparato cayó al suelo con un golpe seco. Lo levanté, pero estaba frío, como si hubiera estado en un congelador. La pantalla estaba rota, con grietas que formaban un patrón extraño, como un símbolo que no reconocí. Intenté encenderlo, pero nada. El latido seguía, ahora tan rápido que apenas podía respirar. Y entonces, escuché su voz. No la de mi reflejo. La de Sofía. Manú, no es real, no es lo que piensas, venía de todas partes, como si las paredes mismas hablaran. Corrí hacia donde creía que estaba la puerta por la que había entrado, pero mis manos solo encontraron más paredes lisas, frías. No había salida. El pánico se apoderó de mí, y empecé a golpear el suelo, las paredes, gritando su nombre, gritando por ayuda. Pero nadie respondió. Solo el latido, y ahora, un nuevo sonido. Pasos. Lentos, deliberados, acercándose. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Giré la cabeza, y ahí estaba. El otro yo. No estaba agachado esta vez, ni inmóvil. Caminaba hacia mí, con esa sonrisa que no era una sonrisa, con esos ojos que no eran ojos. Cada paso resonaba con el latido, como si él fuera la fuente de todo. ¿Qué eres?, grité, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra el espejo. La figura no respondió. Solo se acercó, más y más, hasta que estaba a centímetros de mí. Podía olerlo, un olor a podredumbre, a muerte. Levantó una mano, y pensé que iba a tocarme,
pero en lugar de eso, señaló el espejo. Me giré, y la imagen había cambiado. Ya no era mi reflejo. Era Sofía, atrapada dentro del espejo, golpeando el cristal desde el otro lado, gritando algo que no podía escuchar. Sus ojos estaban llenos de desesperación, y detrás de ella, en la oscuridad, había más figuras. Todas con mi cara. Todas con esa sonrisa. Intenté golpear el espejo, romperlo, sacarla de ahí, pero el cristal no cedía. Era como golpear una pared de acero. Mis nudillos sangraban, pero no paré. Sofía, grité, hasta que mi voz se quebró. La figura detrás de mí no se movió, pero sentí su aliento en mi nuca, frío, como si no fuera humano. Ella no puede salir, Manú, dijo, con mi voz. Pero tú puedes entrar. No sé de dónde saqué el valor, o quizás fue la desesperación, pero me giré y lo enfrenté. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué quieres de mí? La figura ladeó la cabeza, como si mi pregunta le divirtiera. Siempre has estado aquí, dijo, repitiendo esa frase que ya me perseguía como una maldición. Y siempre estarás. Antes de que pudiera responder, el espejo detrás de mí crujió, y sentí un tirón, como si algo me succionara hacia atrás. Caí, o creí que caí, porque de repente todo era silencio. Ni latido, ni pasos, ni susurros. Solo oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en mi casa. En mi sala. Las luces estaban encendidas, el aire olía normal, y el suelo era de madera, no de mármol. Mi teléfono estaba en la mesa de centro, intacto, como si nunca se hubiera roto. Pero algo estaba mal. El silencio era demasiado perfecto. Miré por la ventana, y el patio era el de siempre, césped verde, la cerca del vecino, ningún pozo. Corrí a la puerta trasera, la abrí, y todo estaba en su lugar. Pero no me sentía aliviado. Me sentía atrapado. Fui al baño, necesitaba lavarme la cara, despertar de esa pesadilla. Pero cuando me miré en el espejo, mi reflejo no era mío. Era él. El otro yo. Sonriendo. Levantó una mano, y vi que sostenía el llavero de Sofía. Ella está con nosotros ahora, dijo, con mi voz. Me alejé del espejo, tropezando, y corrí hacia la puerta principal. Pero cuando la abrí, no estaba mi calle. Era el almacén. El mismo almacén al que había ido antes. Y en el suelo, una nueva huella. Mi huella. Estaba de vuelta en el almacén, pero no era el mismo. Las paredes parecían más viejas, más agrietadas, como si el tiempo se hubiera acelerado en ese lugar. El aire era espeso, casi imposible de respirar, y el olor a podredumbre era tan fuerte que me hacía lagrimear. La huella en el suelo, mi huella, brillaba bajo la luz tenue que se filtraba desde algún lugar arriba, como si estuviera marcada con algo que no era polvo. No quería estar ahí. No quería seguir jugando ese juego enfermo, pero la imagen del llavero de Sofía en la mano de mi reflejo, su voz diciendo ella está con nosotros ahora, me empujaba a seguir. No podía dejarla. No podía rendirme. Caminé por el almacén, siguiendo las huellas que parecían guiarme hacia el fondo, donde la oscuridad era más densa. Mis pasos resonaban, pero no eran los únicos sonidos. Había susurros, no solo mi voz esta vez, sino muchas, todas hablando al mismo tiempo, superponiéndose en un murmullo que no podía entender. Algunas parecían suplicar, otras reír, otras gritar. Mi piel se erizó, pero seguí avanzando, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a colapsar. Entonces, lo vi, otro espejo. Igual al del pozo, con el mismo marco de madera tallada, pero más grande, ocupando toda una pared. Y en él, no estaba mi reflejo. Estaba Sofía. Ella estaba ahí, dentro del espejo, de pie, con la ropa rota y el rostro pálido, pero sus ojos no tenían ese vacío que había visto en los míos. Me miró, y por un segundo, sentí una chispa de esperanza. Sofía, grité, corriendo hacia el espejo. Golpeé el cristal con ambos puños, pero no se rompió. Ella puso una mano contra el vidrio desde el otro lado, como si intentara alcanzarme. Manú, no confíes, dijo, pero su voz se cortó, como si algo la interrumpiera. Detrás de ella, en la oscuridad del espejo, vi movimiento. Figuras. Muchas figuras. Todas con mi cara, todas con esa sonrisa torcida, acercándose a ella. No confíes en que, Sofía, dime, grité, pero ella solo negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, una de las figuras la agarró por el brazo, y ella gritó. El sonido fue tan real, tan desgarrador, que sentí que me arrancaban algo de adentro.
Golpeé el espejo con más fuerza, hasta que mis manos sangraron, pero no cedía. Las figuras la arrastraron hacia la oscuridad, y ella desapareció, dejando solo su mano presionada contra el cristal, que se desvaneció lentamente. Caí de rodillas, jadeando, con la cabeza dando vueltas. El murmullo de las voces se hizo más fuerte, más claro. Siempre has estado aquí, Manú, siempre estarás. Era mi voz, multiplicada, como si un coro de versiones mías hablara al mismo tiempo. Me giré, buscando la fuente, pero no había nada. Solo el espejo y las sombras que parecían moverse en las esquinas de mi visión. Entonces, el suelo tembló. Un temblor suave al principio, pero que creció hasta que las paredes crujieron y el polvo cayó del techo. El espejo vibró, y una grieta apareció en el centro, extendiéndose como una telaraña. Me puse de pie, retrocediendo, pero algo me detuvo. Una mano. Fría, huesuda, agarrándome del brazo. Giré, y ahí estaba. El otro yo. No sonreía esta vez. Sus ojos negros me miraban fijamente, y por primera vez, habló con una voz que no era exactamente la mía, sino algo más antiguo, más profundo. No puedes irte, Manú. Esto es lo que eres. Intenté soltarme, pero su agarre era como acero. Suéltame, quiero a mi hermana, grité, pero él solo ladeó la cabeza. Ella ya es parte de esto. Y tú también lo serás. El espejo crujió de nuevo, y la grieta se abrió más, dejando salir una luz cegadora. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, como si me estuviera cayendo sin moverme. La mano que me sujetaba se soltó, y caí hacia la luz, o quizás la luz vino hacia mí. Todo se volvió blanco, y por un momento, no sentí nada. Ni miedo, ni dolor, ni desesperación. Solo, nada. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. La luz del sol entraba por la ventana, y el reloj en mi mesita marcaba las 7 de la mañana. Mi teléfono estaba a mi lado, intacto, con la pantalla apagada. Por un segundo, pensé que todo había sido un sueño. Una pesadilla horrible. Me levanté, con el cuerpo dolorido, y corrí a revisar la casa. Todo estaba en su lugar. El patio era normal, sin pozo. El espejo del baño no tenía grietas. Pero cuando fui a la cocina, vi algo que me hizo detener el corazón, el llavero de Sofía, en la mesa. Lo tomé con manos temblorosas. No había ninguna nota, ninguna señal de ella. Llamé a su celular. Saltó al buzón. Llamé a su trabajo, a sus amigos, a todos los que conocía. Nadie sabía nada. Era como si Sofía hubiera desaparecido. Fui a su casa, pero estaba vacía. Su ropa, sus cosas, todo estaba ahí, pero ella no. La policía no me tomó en serio cuando les conté lo que había pasado. Dijeron que no había evidencia de un secuestro, que probablemente se había ido de viaje sin decirme. Pero yo sabía la verdad. O al menos, una parte de ella. Esa noche, volví a mi casa, agotado, derrotado. Me senté en el sofá, mirando el llavero de Sofía en mi mano. Mi teléfono vibró. Lo había apagado, pero ahí estaba, encendido, con una notificación. Yo. Era un mensaje. Una foto. Era yo, sentado en el sofá, en ese mismo momento, sosteniendo el llavero. Pero en la foto, detrás de mí, estaba Sofía. No sonreía. Sus ojos estaban vacíos, como los del otro yo. Y debajo de la foto, un texto: siempre has estado aquí. No sé qué hacer. No sé si Sofía está viva, si está atrapada en algún lugar, o si todo esto es una especie de loop del que no puedo salir. Cada vez que miro un espejo, tengo miedo de ver esa otra cara. Cada vez que mi teléfono vibra, siento que voy a perder la cabeza. No sé si soy yo, o si soy él. Pero una cosa es segura, no estoy solo. Y nunca lo he estado.